Leyes de Kirchhoff. Creo que esta es la parte que han esperado muchos en el curso, que es la parte que más buscan los estudiantes por internet, son las leyes de Kirchhoff. Así que vamos a comenzar a desglosarla, que es la que han estado esperando muchas personas, que son las leyes fundamentales de los circuitos eléctricos. ¿Bien? Son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga en los circuitos eléctricos. Estas son dos leyes fundamentales. Empecemos con la primera. Ley de corriente de Kirchhoff. Esta es la principal de todas, también conocida como LSK. Después está la ley de voltaje de Kirchhoff, LTK o LVK. ¿Por qué LTK? Acuérdense que el voltaje también es conocido como tensión, por eso es LTK o LVK. Bueno, empecemos definiendo. LSK. La ley de corrientes de Kirchhoff establece que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a cero. Es decir, si entran una corriente o varias corrientes a un nodo, la suma es igual a cero. Vamos a ver el desglose matemático. Miramos la siguiente imagen. Vemos que está entrando una I2, una I4, una I1 y una I3 a un solo nodo del circuito, que es el punto medio. ¿Ven? Entonces la I total más I1 más I2 más I3 más I4 es igual a 0. Ya vamos a ver por qué es igual a 0. La ley de corriente de Kirchhoff también establece que la suma de las corrientes que entran al nodo es la suma de las que salen. Por eso es que se establece que es igual a 0. Vamos a acercarnos un momento a la imagen, aunque se va a desglosar mejor más adelante. Si nosotros vemos, aquí las corrientes están entrando todas al nodo, ¿verdad? Entonces, lo que uno no ve es desglose matemático aquí uno pone que IT es más esto es igual a 0, pero lo que no ven es que en verdad esto es igual a esto. IT es menos I1 más I2 más I3 más I4. Todo eso es igual a 0. Esto es la verdadera forma de esto. Convencionalmente se escribe de esta forma, pero verdaderamente es lo que ocurre aquí. ¿Por qué? Porque como se dijo en el enunciado, es que la suma de la corriente que entra a un nodo es la misma de las que entran. O sea, la suma de las corrientes que salen de un nodo es la misma de las que entran. Cuando uno hace la operación matemática y hace la suma algebraica, tiene que dar igual a 0. O sea, esta es la verdadera forma de esa expresión. Continuemos. Miremos la imagen. Aquí se apreciaría mejor. Si ustedes ven, aquí está entrando I4, está entrando I1, pero están saliendo I2 e I3 de este nodo, ¿cierto? Veamos la expresión matemática. Entonces, I1 más I4 es igual a I2 más I3. ¿Por qué? La ley de corrientes de Kirchhoff también establece que la suma de las corrientes que entran al nodo es la suma de las que salen. Entonces están entrando I1 más I2, I1 más I4 es igual a I2 más I3. ¿Por qué? Porque I2 más I3 son las que están saliendo y I1 más I4 son las que salen. Si nosotros desglosamos matemáticamente esto y son las sumas de todos los nodos, nosotros nos despejamos al otro lado de la igualdad, I1 y 4 nos dan que serían negativos, porque cuando uno desglosa una suma al otro lado es negativa. Entonces empecemos con la LTK o LVK. La ley de tensiones o voltajes de Kirchhoff establece que la suma de las tensiones en un lazo cerrado de un circuito es igual a 0. Miremos lo siguiente. Este circuito, estas son las sumas de voltajes según la ley de Kirchhoff. Se establecen con una I, es porque
cuando uno va siguiendo el recorrido de la malla, el lazo cerrado también se conoce como malla, uno va multiplicando una intensidad no conocida o imaginaria por todo el lazo, que va multiplicando cada resistencia, y eso se dictamina como un voltaje. ¿Por qué? Porque el voltaje es la intensidad por la resistencia. Entonces ahí se va aplicando la LTK. Muy bien, continuemos. Entonces tenemos que menos B más B1 más B2 más B3. Esta suma es igual a 0. ¿Por qué? Miren lo siguiente. Yo lo establecí, normalmente uno no los ve en los libros, pero la suma se agarra desde cómo se agarra el sentido de la flecha. Por ejemplo, yo siempre recomiendo ir en el sentido de las agujas del reloj, porque uno se pierde menos que ir al contrario, porque uno sigue el recorrido de la intensidad que uno dictamina. Por ejemplo, esta intensidad fue dictaminada por mí, entonces yo voy siguiendo. Este es negativo, sale del positivo, y se van asumiendo las resistencias positivas dependiendo cómo se mueva la corriente también. Por ejemplo, si yo hubiera dictaminado esto al contrario, yo tendría que B es positiva, pero menos B3 menos B menos B2 menos B1, ¿cierto? Esto es lo que dictamina la LTK. Entonces, la LTK depende del sentido que uno le da a la corriente. Muy bien, continuemos. Entonces tenemos que menos B es igual a menos B1 menos B2. Se saca el negativo como factor común, se pasa el negativo de la igualdad de B a restar, a dividir, y se cancela el negativo y nos queda la expresión positiva. Entonces nos queda que B es igual a B1 más B2 más B3. Sí, continúo. Vamos a ver unos ejemplos prácticos. En el circuito determine mediante la LCK la corriente IT del circuito. Como ustedes ven, nosotros sabemos que las corrientes son sumadas, ¿verdad? Entonces, como vemos, vamos a acercarnos al circuito. Este es un circuito paralelo. Entonces, la corriente total entra aquí y todo esto mismo es un nodo común. Entonces, cuando entra aquí se divide en una y 1, una y 2 y una y 3. Entonces, la suma de todas estas corrientes me van a dar la corriente total, porque es que establece la LCK, que la suma de las corrientes de todo que entra a un nodo es igual a la que le sale. Bien, continuamos, que me estoy adelantando. Entonces, y 1 es igual a 5 voltios entre 28 ohmios, que me va a dar 0,18 amperios. Entonces, y 2 va por el mismo camino. ¿Por qué? Porque está en paralelo y el voltaje en paralelo siempre es el mismo. Entonces, I2 es igual a 0,91 e I3 igual a 0,5. Entonces, vamos, ¿cuánto es IT? IT es igual a 0,18 más 0,091 más 0,5, que nos da un total de 0,771 amperios. Bien, veamos el ejemplo 2. En el circuito determine mediante la LTK el voltaje de la fuente del circuito. Vemos el circuito, vemos cuánto vale la corriente total, tenemos cuánto vale cada elemento, cada rama. Así que empecemos a desglosar. Como es un circuito serie, la corriente va a ser la misma. Entonces el voltaje de cada una de las resistencias es 0,5 por el valor de la resistencia. Recuerden, 0,05 por el valor de la resistencia. Continuamos. Dictaminamos nuestro sentido de corriente. Como lo dije, es recomendable siempre seguir el sentido de las agujas del reloj, porque es menos complicado.
O sea, se pierde menos 1, porque uno ya está acostumbrado a ver el reloj. Cuando ves, listo. Bueno, empecemos. Entonces, vamos a aplicar la LTK. Entonces, menos B más B1 más B2 es igual a 0. Siguiendo el recorrido sería, acerquémonos. Como vemos que está el negativo, que está el positivo y que está el positivo, ¿cierto? Nos da el valor de esto. Bien, continuamos. Entonces, B es igual a B1 más B2. Se desglosa la fórmula. Ya sabemos cuánto va a valer B, que es la suma de las dos resistencias. Seguimos. B es igual a 1, disculpen, a I por R1 más I por R2. Entonces, B es igual a 0,05 por 50 más 0,05 por 150. Entonces, B nos da que es igual a 10 voltios. Continuamos. En el circuito determine mediante la LSK la corriente de la fuente IT. O sea, estamos aplicando la LSK para conseguir el voltaje de la fuente. Bien, aquí tenemos el ejercicio que notan en él. El voltaje, la fuente no tiene valor, las resistencias tampoco. Entonces, esto es común que lo encuentren en el ejercicio del sádico. Entonces, pero nos dieron que por la resistencia, la primera resistencia, I1 es igual a 2 amperios, I2 es igual a 4 amperios e I3 es igual a 2,5 amperios. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente sumar todas las corrientes y obtenemos IT. Un ejercicio muy sencillo. Entonces, IT menos I1 más I2 menos I3 igual a 0. ¿Por qué menos? ¿Por qué más I2? Por el sentido de la corriente. Si ustedes ven, vamos a acercarnos un poco al circuito. Esta corriente también está entrando al nodo, pero mientras que estas dos están saliendo. Entonces, según la LSK, las corrientes que entran a un nodo son las mismas, es la suma de las que salen. Entonces, estas dos están entrando, mientras que las otras dos están saliendo. Nos dan esta forma. Entonces, IT es igual a I1 más I2 menos I3 igual 0. Bien, continuemos. Entonces, IT más I2 es igual a I1 más I3. Continuemos. Entonces, IT es igual a I1 más I3 menos I2. Se desglosó bien la fórmula. Continuemos. Entonces, IT es igual a 2 más 2,5 menos 4. Entonces, IT es igual a 0,5 amperios. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuente solo está suministrando 0,5 amperios. Entonces, hay una diferencia entre las resistencias I2 con respecto a la fuente. Entonces, la resistencia que tiene I2 significa que puede no ser una resistencia sino una fuente dependiente que está suministrando mucho más corriente. Entonces, normalmente visto en electrónica. Bien. En el circuito de la figura, mediante la LTK, determina el voltaje de la resistencia R. Bien, tenemos la LTK, ¿cierto? Vamos a aplicar en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces tenemos que menos 10 más BR menos 10 es igual a 0, ¿cierto? Aplicamos la suma normal. BR menos 20 igual a 0. Entonces BR es igual a 20. Entonces, ¿vieron? Voy a acercarme un poco. Entonces, estas fuentes están en serie, lo que significa que los voltajes en serie se pueden sumar. Eso es algo muy importante que tienen que ver. En serie ustedes pueden sumar los voltajes, pero con tal que estén inicio con final. Si esta fuente en dado caso hubiera estado al revés,
dada vuelta, el voltaje de VR hubiera sido 0. ¿Por qué? Porque estaría negativo con negativo, positivo con positivo, y ambas cargas se cancelarían. Entonces, el voltaje hubiera sido 0 mediante la LTK. Bien. Eso fue todo durante este video. Ya vamos a... Para este video va a haber laboratorio, como con los demás. Así que también va a haber una prueba. Así que los espero pronto. Espero que hayan entendido bastante bien. Y nos vemos en los siguientes videos.